Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un capítulo más de esto que es un cuentacuentos César Rincón. Y en esta ocasión estoy muy feliz porque tengo un invitado especial desde Chile, desde ese país sudamericano que amo, adoro y he visitado en algunos momentos. Y él es un gran amigo que me ha hospedado en su casa. Hablo de Gonzalo Olave. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola César, bien, muy bien. Y tú, muchas gracias por esta invitación. No, pues gracias a ti por aceptarla y vamos a estar hablando de un tema muy importante, por lo menos para mí, y es el tema del lenguaje inclusivo, no solamente desde lo que se está hablando en las redes sociales o desde los medios de comunicación, sino desde los escenarios. ¿Quién está usando esta forma de expresarse para contar cuentos en las ferias del libro, en los centros culturales, en los teatros? Y bueno, pues es un tema para mí importante porque yo sí lo uso y creo que es necesario usarlo, implementarlo, visibilizar lo que atrás de esas palabras o de esas nuevas formas de expresarnos hay. Y bueno, vamos a ver, ¿tú qué opinas, Gonzalo? ¿Tú lo usas, no lo usas? ¿O qué tienes que decir acerca del lenguaje inclusivo? Mira, como que ahí con tu pregunta, César, tengo como una primera contrapregunta que hacerte sobre este tema del lenguaje inclusivo. Porque me acabas de mencionar de la importancia y todo, y cuando tú me diste la invitación, obviamente acepté, porque es un tema que obviamente a mí me interesa mucho. Pero también me bajó la pregunta de por qué yo, por qué me invitaste a mí a conversar de este tema. Siendo yo, aprovecho a comentarlo, un cuentero heterosis, es decir, varón. ¿Por qué la pregunta es a mí? ¿Y por qué quieres que yo te responda esta pregunta? Yo obviamente te acepté la invitación encantado, porque es un tema que me encanta conversar. Para los que no me conocen y tampoco conocen al César, o no nos conocen juntos, cada vez que nos vemos con César, nos reventamos conversando sobre cuentería, sobre narración. Y esto es uno de los temas que creo que alguna vez hemos discutido en algún mensaje, o por lo menos en audio. Pero me quedó la duda de por qué yo, por qué fui elegido como el entrevistado. Gracias por responder mi primera pregunta con otra pregunta. Pero bueno, quizá debí decírtelo, ¿verdad? ¿Por qué tú? Bueno, me interesaba que un cuentere o que un cuentero heterosexual, cis, que se identifica de esa manera y yo lo sé de ti, responda esta pregunta o dialogue conmigo este tema, justo porque cuando hablo con amigues que pueden tener la misma preferencia sexual o la misma identificación de género que yo, y pues vamos a parecernos en lo que opinamos. Entonces necesitaba a alguien que pudiera opinar posiblemente algo diferente, y pensé en ti porque además te conozco, he estado en tu casa, me has hospedado y sé que eres una persona muy abierta, muy respetuosa, muy responsable. Sé que te pintas las uñas, por ejemplo. O sea, también de alguna manera tú cuestionas la masculinidad convencional que existe en nuestros países, o esta idea del macho. Yo sé que tú sí cuestionas desde ser un hombre heterosis, lo cuestionas, y me interesó pues hablar contigo por estas razones. Ah, ya. Entendiendo eso, ¿qué opino? Para mí, el lenguaje inclusivo es como una bandera de lucha, pero que es más que una bandera de lucha, es un medio de una lucha, no es el fin de la lucha. Desde mi visión personal, no es como que para mí el lenguaje inclusivo tenga que ser un fin que se tenga que lograr, sino es una forma de denuncia constante. Es una forma de denuncia, de llamado, es como una forma también de avisarle a las personas que las cuales estoy compartiendo, es que yo estoy también dentro de esa lucha. Soy, aunque suena un poquito redundante, soy como un compañero, o por lo menos, como se dice en Chile, a veces como un aliado, aunque también se cuestiona la figura de los hombres como aliado del feminismo, cuando en verdad es como, no es su movimiento, no es nuestro movimiento. Acabas de mencionar un concepto interesante sobre el feminismo. O sea, el lenguaje inclusivo tiene que relacionarse necesariamente con las luchas del feminismo. ¿Van juntas, van paralelas o solamente pues se atraviesan en algunos puntos? No, para mí van en paralelo. Obviamente creo que la lucha del feminismo es mayor, es un paraguas más grande, y dentro de todo eso el lenguaje inclusivo es una de las herramientas que tienen para cuestionar cierto orden, y en este caso el orden del lenguaje. A través del cuestionamiento del orden del lenguaje vamos cuestionando todo, vamos incomodando, vamos dándonos cuenta
de que el masculino general no nos acomoda. Estoy de acuerdo con lo que dices, coincido con las definiciones que nos has dado o las nociones que tienes, pero ahora te pregunto, ¿tú lo usas en tu vida cotidiana y en el escenario? ¿Lo usas cuando estás, no sé, en una oficina, en un lugar serio y además en un lugar íntimo con tus amigues bebiendo? O sea, ¿lo usas en todos los momentos? ¿En qué momentos lo usas si es que lo usas? Yo ahí creo que me agarro de la primera respuesta que te di, César, para decir como lo veo como una herramienta, entonces lo ocupo en relación a la necesidad de esa herramienta. No lo ocupo todo el tiempo. ¿Y cómo te explico? Lo ocupo cuando sé que tengo que incomodar. Por ejemplo, si estoy en mi grupo con mi compañera y con otros, con mi compañera, con mi pareja, o con otros amigos que sé que están al tanto de la temática y a veces ahí no lo ocupo, no lo encuentro necesario incomodar, aparte que sea necesario, digámoslo así, como de que hay alguien que no se, que yo sepa que no se identifique por el binario, lo ocupo. Pero explícame la idea de incomodar. O sea, la incomodidad es como una forma de provocar pensamiento, una forma de causar reflexión en otras personas que se sientan incomodadas por el hecho de hablar así. O ¿qué se entiende, qué debemos entender por incomodar? Yo creo que es como denunciar, como va cercano como al denunciar, como al denunciar que hay un movimiento de que hay cosas que se están cambiando. Entonces, por ejemplo, yo siempre como, voy a poner un ejemplo que ocupo en los correos. Normalmente en los correos ocupo un lenguaje inclusivo. Así como, hola estimades, compañeros, hola, mi nombre es Gonzalo y mira, te mando esta propuesta y si ocupo el lenguaje inclusivo porque no sé quién está la otra persona y también ahí quiero, no sé si quiero incomodar, pero quiero dejar la declaración de principios. Ok, que entiendan qué postura tienes tú. Exacto. Pero si yo sé que ya todo el mundo tiene esa postura, a veces no lo ocupo y no lo ocupo por una cosa como casi ya práctica, como una de las críticas más superficiales que se le hace, que yo no consigo, como el eso que me cuesta conjugarlo, que me cuesta ocuparlo, como, ¿en qué momento va? ¿En qué momento no va? Entonces ahí como que me... Yo ahí tengo ahí una duda con respecto entonces a la verdadera profundidad de tus intenciones o una verdadera coherencia sobre el hecho y la idea. Porque digo, si no lo haces frente a quien no crees necesario, porque ya tiene las ideas coincidentes con las tuyas, o ya tiene esta lucha en sí, o entiende, o no sé. Sin embargo, no normalizas la transformación de algo, no lo empleas en tus ámbitos íntimos o de amistades porque no lo crees necesario, porque no incomodas. O sea, lo tuyo nada más es como una bandera de lucha, pero frente a los otros, como una especie de pantalla, y ya en tu vida cotidiana no es en serio esa lucha. O no entiendo por qué no lo usas en tu intimidad y sí allá. Sí, te entiendo, porque es que yo creo que ahí la diferencia, como que no lo veo como... Para mí la bandera es el feminismo, el lenguaje inclusivo no es la bandera. Vamos ocupando una metáfora ya que estamos con bandera, revoluciones, como que de cierta manera para mí el lenguaje inclusivo vendría a ser la bala. La bala no es el fin, es el medio que a veces la revolución ocupa, la guillotina, para cortar cabezas. No es la bandera, yo no estoy por el lenguaje inclusivo, estoy por el feminismo, por la igualdad, por construir espacios antipatriarcales. Dado que incluso de ahí... Pero no usándolo en tu vida cotidiana, ¿es eso? ¿Mm? O sea, no usándolo en tu vida cotidiana no es eso porque no estás incomodando. No sé si entiendo tu idea. Por ejemplo, si hay alguien que se identifica con esta noción de género fluido, no binario o neutral, de estas formas de llamarlo, o sea, ¿lo llamarías tal cual quiere esa persona o no? Sí, obvio, lo llamaría como tal cual quiere esa persona y si quiere ocupar como se dice, el al final lo ocupo. Obviamente porque sé que la persona quiere ser referida de esa forma. Va, pero ahora vámonos al escenario. ¿Qué haces en el escenario con respecto a este tema? Ya, arriba del escenario como que lo he ido resolviendo, dado que la vida cotidiana es más complejo, como que en el escenario ya he tomado decisiones escénicas, eso sí, ya he tomado decisiones escénicas. Y una es que normalmente cuando saludo ocupo el lenguaje inclusivo, sí, hola a todas, a todas, a todos y a todes. Y comienzo mi función haciendo como esa declaración, saludando a todo el mundo, dejando en claro de que mi público es abierto, no binario, fluido, lo que quieran ser, y están incluidos en mi narración. Más no lo incluyo en los cuentos. Y no lo incluyo en los cuentos dado que
sé que aquí vuelvo a confundirte, puede ser que te vuelva a confundir un poquito, César, con mi postura, porque no lo ocupo en los cuentos porque me pasa lo siguiente, siento que a veces cuando uno está contando una historia, cuando uno ocupa la E, genera como una especie de disonancia o desconcentración o como que hay otro mensaje que estoy contando. Por ejemplo, te estoy contando un cuento que tiene un trasfondo totalmente sobre la lucha de clases. Y yo no digo que en el feminismo no hay lucha de clases, no estoy diciendo eso, pero simplemente estoy comentando un cuento sobre lucha de clases. O un cuento sobre cualquier otro tipo de tema, y siento que si ocupo el E, genero que en algunos momentos las personas vuelvan a decir, se desconecten, dado que ese ¿Tú lenguaje crees puede ser que eso? no sea del contexto del cuento. ¿No será una especie de inseguridad tuya sobre se pueden distraer y ya no me van a entender? Una cosa así por el estilo, porque realmente solo es cambiar una vocal. Quizá al principio cause una reacción de un pensamiento extra en el público, pero si lo usas frecuentemente, ¿no crees que el público acaba entendiendo y comprendiendo y esa pequeña distracción que pudo existir en el comienzo simplemente desaparezca? ¿O te preocupa demasiado que no entiendan el punto medular de tu cuento por usar otra vocal? Mira, ahora que lo dices, sí, tienes razón. Hay en mi visión, no lo había pensado, porque te dije, como habíamos conversado, como no darle tanta vuelta y juntarnos. Ahora que lo pienso, sí, hay una visión de como de intentar de como tocar al público como con guantes de seda, como de incomodar lo justo y necesario. Y puede ser que en ese justo y necesario, no, nunca había pensado en la posibilidad de que sí, ya ocupaste las dos veces la vocal E, la gente, el público siempre es lo más inteligente del mundo y entenderá que es tu lenguaje y escuchará el cuento. Y si el cuento está bueno, lo va a escuchar igual. Y además es algo que ya está en los medios de comunicación, en las redes sociales, en mucha gente famosa. Entonces no es algo nuevo que tú estás creando. Sí, O sea, desde ahí tienes un muy buen punto, César, no lo había pensado así, pero de ahí me genera otra pregunta que me da vergüenza hacer esta pregunta, César. Me a da ver. vergüenza porque te voy a pedir algo que no se hace, que es como, que es que Ok. los hombres, qué es lo que no se hace, voy a decir primero lo que no se hace, que los hombres hetero andemos diciendo dónde encontrar la información cuando nosotros deberíamos educarnos a nosotros mismos. Y A la ver, pregunta es, explícate mejor. acá hay un tema que en Chile es muy típico que cuando, no sé, hay hombres heteros cis empiezan a cuestionar el feminismo, tienen que salir las feministas como a educar, como a decir, mira, nosotros pensamos esto por esto, porque hemos leído esto, porque reflexionamos, porque vemos dentro de la calle. Entonces la gran crítica que se ha hecho es, ¿pero por qué? Porque de nuevo caemos en este maternalismo de que las mujeres tenemos que andar cuidando a los hombres para que no se sientan ofendidos y educarlos. Entonces, por eso decía, yo voy a hacer algo que no debería hacerse, que es preguntarte a ti, A ¿dónde ver. está lo más cercano que sería la forma correcta de usar la E? ¿En qué momento? ¿En qué no? ¿Se ocupa al comienzo de la frase? ¿Se ocupa siempre? ¿Cómo se ocupa? Yo tengo que reconocer que ahí, por eso digo, me da vergüenza decir que he leído poco del tema. Que lo ocupo solamente para el saludar porque también me pasa, y aquí, por eso digo, me da vergüenza, incluso como que me puse a sudar un poquito más de la vergüenza, como no sé cómo ocuparlo correctamente. No, está bien, gracias por preguntar. Yo no tengo conflicto con tu pregunta, aunque entendí el punto. Pero bueno, por ejemplo, yo cuando uso, yo lo uso casi todo el tiempo. Cuando no lo uso es por desconcentración. Estoy tan habituado a hablar de la forma masculina, pero pues que ya está inserto, ¿no? Entonces es una lucha diaria de todos los días concentrarme para habituarme a mi nueva forma de hablar. Entonces yo lo uso como todo el tiempo. Sin embargo, la misma gramática del español me permite formas correctas y admitidas por la regla que son inclusivas. Por ejemplo, cuando digo las personas adultas, ya no dije adultas, adultos, adultes. No, o sea, las personas adultas, las personas que ahí estaban, o quién estaba en el lugar. O sea, también trato de hacer esta combinación. La forma inclusiva que la regla admite y la forma inclusiva que es la nueva transformación. Pero las combino, yo las voy combinando todo el tiempo. Y porque yo sí creo que hay que estar incidiendo en transformar el lenguaje, porque se ha visto una cantidad de discusiones sobre respetar la ortografía y la lengua española, cuando la mayoría de las personas no escriben con la regla, ni saben acentuar, ni saben usar la S con la Z o la C o la V y la B. O sea, digo, por favor, en serio, ahora les conflictúa esto. Entonces yo sí hago visible todo el tiempo durante la narración y
pero también combino de las otras maneras, ¿me explico? No sé si respondí. Sí, desde ahí creo que sí, respondiste, de que hay dos formas, que creo que algo que alguna vez leí, ahora me lo acabas de recordar que está buenísimo, César, de que el lenguaje inclusivo toca una temática del lenguaje que tiene que ver con la articulación de los pronombres femeninos masculinos, pero el lenguaje español tiene formas inclusivas anteriores a la E, que tiene que ver como por ejemplo decir hermoso público, el público no existe la pública, entonces público Claro, es una forma como genérica. personas, sí, es una forma, hay muchas formas genéricas de decir y desde ahí tienes razón, como que incluso de ahí podríamos volver a hacer toda esta entrevista y preguntarme, ¿y te has dado trabajo de estudiar formas genéricas de hablar sin ocupar la E? Y desde ahí no lo he hecho. No lo he hecho y podría hacerlo y podríamos preguntarle a los cuenteros que algún día van a escuchar esto, ya, da bien, tú eres un cuentero que no quiere ocupar la E. Porque dices que ensucia el lenguaje, cosa que creo que ahí los dos compartimos, César, de que esa cosa de la limpieza del lenguaje la pasamos por donde queramos. Pero sí sería bueno preguntarles, bueno, ya no quieres ocupar la E, ¿has estudiado las formas inclusivas de tratar de hablar en público sin ocupar la E? Que existen un montón Claro. y se recomiendan desde antes de, podríamos llamar, a estas últimas olas feministas, que sería como incluir a todos en un discurso sin tener que ocupar la E. Y A ahora, todos. ahora hacemos la pregunta a todos, a los que critican, porque metamos el dedo en la llaga, a los que andan criticando la E, ¿se han hecho por lo menos el trabajo de leer esos manuales previos de la E? Yo no, lo hice algún momento, recuerdo haberlo hecho en mi momento de estudiante de psicología. Bueno, pero entonces sí lo has hecho. Y además, por lo menos conmigo, has hablado del tema. O en esta ocasión te atreviste a preguntarme, por ejemplo. Entonces, parece ser que eres una persona que quiere explorar esas otras posibilidades y eso te lo agradezco y quizá por eso también te invité a esta plática, ¿no? Pero te iba a decir otra cosa, el lenguaje inclusivo no solamente es la cuestión de la E o de la cuestión del género. El lenguaje inclusivo, o por lo menos no excluyente, es un lenguaje que también piensa en otras categorías. En el caso de México, por ejemplo, cuando se dice el indio o los indios, ¿no? Que hay manuales de la Comisión de los Derechos Humanos de aquí de México donde recomiendan referirnos, por ejemplo, a las comunidades originarias o a los pueblos de origen indígena. O sea, hay otras formas que nos ayudan a que nuestro lenguaje no sea excluyente. ¿Me explico? No sé si inclusivo, pero por lo menos que no sea racista o que sea lo menos posible, porque bueno, pues al final es pensamos desde un aparato de una lengua occidental, ¿no? Que es eurocéntrica y al final lo que está fuera de lo euro, pues es excluido, ¿no? Y lo hemos vivido a través de muchos procesos de colonialismo que aún existen y de racismo interiorizado y de muchas cosas. Pero también hay otras cuestiones, por ejemplo, cómo llamar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o condición diferente con su cuerpo. O cómo referirnos, por ejemplo, a la niñez, que ya no se habla del infante o la infancia, sino es la niñez, ¿no? O sea, cómo referirnos a ellos y temas de adultocentrismo. O sea, estas formas de lenguaje ya no solamente tienen que ver con géneros, tienen que ver con otros extractos sociales que ayudan a darnos cuenta de que el lenguaje ha sido discriminatorio y ha sido excluyente, y ha sido machista, y ha sido heteronormado y lo que sea, desde siempre. No sé si estás de acuerdo con esto. Totalmente de acuerdo. Y me acabo de acordar de una cosa que aprendí en un taller, que me acuerdo que iba con, no en el tema del lenguaje inclusivo, sino que iba con la posición del cuentero. Porque me acuerdo que frente a esta conversación, a una conversación similar, mucha gente saltó en un taller diciendo, bueno, entonces no podemos contar ningún cuento de la época de la colonia, porque siempre con el cuento de la época de la colonia se va a mencionar a los indios. Entonces la gente decía, entonces no puedo porque ya al mencionar los indios, entonces no voy a andar contando un cuento colonial y voy a andar hablando de, bueno, entonces el descendiente de pueblo originario porque perdería la mística. Y de ahí me acuerdo, como te digo, este ejemplo no era de lenguaje inclusivo, era relacionado a otro tema, pero me acuerdo que creo que era Pet Bruno, el cuentero español, que decía, pero no voy a hacer la voz de español, obviamente, pero decía, pero no, porque unas cosas es el cuento y la otra es la visión del narrador del cuento. Entonces decía, yo puedo decir en el cuento los indios, pero porque estoy dejando en claro, con algún recurso escénico, incluso mi entonación de voz, que eso tiene que ver con el universo del cuento
y yo salgo como narrador, incluso si soy un narrador un poquito más histriónico, un narrador que juega un poco con la cuarta pared, puedo salir del cuento y decir, oye, qué forma despectiva es decir los indios, pero en este cuento funciona así, porque este tipo llegó y lo gritó, indio de... Entonces, no normaliza, el cuentero no normaliza lo que está dentro del cuento, sino que él también ocupa como una visión crítica del cuento. O sea, tiene una postura crítica frente al cuento y también se distancia frente a la postura, digamos, del autor original o del contexto original, se distancia para criticarlo, ¿no? Aunque lo enuncie en el mismo escenario. Esa es una forma de tomar una postura en el escenario. La otra, que también es muy válida, es literalmente... Pues sí, voy a decir los descendientes de, ¿me explico? O en vez de decir, pues el indio, digo el nombre del personaje, ¿no? O sea, hay otras formas que la misma regla de la lengua nos permite referirnos a eso. Lo que a mí me preocupa es que estas personas, estos colegas, que de repente entran en un gran conflicto de que ahora qué vamos a hacer, ya no dejan hacer nada, todo mundo llora por todo. Pero digo... Perdón, entonces tu trabajo tiene que ver también con la creatividad, con crear cosas nuevas, imaginar nuevos escenarios y posibles mundos. Y si una persona no puede hacer, pues es preocupante, muy preocupante. Y una pregunta, ¿se dice estes colegas o estos colegues? Pero volvamos sí. volviendo a lo concreto, ¿cómo se dice? Bueno, con colegas es genérico, no tiene género en teoría. Son los colegas, las colegas, les colegas. Entonces yo dije, colegas. Pero gracias. El apunte siempre es bueno pensar, pero yo diría, para colegas es así. Pero ese es el punto. Yo creo que bajo esa excusa del no saber, que creo que también estaba inconscientemente en mí, al no saber no lo hago, que es como la excusa de la ignorancia, hay que ir avanzando. Y sobre lo que tú dices, sobre lo creativo, es decir, personas creativas que se rechazan a ser creativas, creo que puede ser que ahí también hay un momento de reconocimiento de la ignorancia. Como te dije, yo que me considero súper abierto, súper libre pensante, súper crítico, cuando tú me hiciste el comentario hace 3 segundos sobre de mi postura, sudé. Es decir, fisiológicamente me pasó algo como de, me siento expuesto, yo sé que estamos grabando esto. Y me acabo de dar cuenta que César me acaba de mandar un muy buen argumento y yo quedé ahí. Imagínate yo que estoy abierto al tema, imagínate a alguien que no está abierto al tema, que llegas y la reacción, creo, natural de cualquier persona grande es obviamente atrincherarse un poco. Buen punto. Vas a algo muy importante. Tenemos que entender qué procesos ha vivido cada colega según su tiempo, según su escuela, según sus visiones, para entender que estamos en procesos diferentes y que no podemos exigir resultados tan inmediatos a todas las personas. Habrá gente que le cueste aún más porque en realidad creció en un momento donde, pues bueno, está en un momento de su vida que no puede deshacerse de lo que le enseñaron. Entonces también digo, no es tan radical la postura de exigir que todos y todas y todes hablen de tal o cual forma. No, lo importante es que se cuestionen eso. Eso sí me parece importantísimo, aunque no lo hagan de manera inmediata en el escenario de empezar a corresponder a estas nuevas ideologías, porque estamos viviendo procesos diferentes, pero sí es importante que lo pongan a discusión sobre sí mismos y que no lo ignoren, porque hay muchos colegas que la verdad están en una postura purista del lenguaje, pero en realidad en el fondo es una postura, desde mi opinión, muy pues conservadora, me explico, muy cerrada. En el fondo es eso. Porque de lo que acabas de plantear, lo mínimo que debería hacer cualquier colega purista del lenguaje es por lo menos leerse el manual de cómo hablar de forma inclusiva con las reglas que ya existen. Exactamente. Mínimo. Es posible. Mínimos. Muy posible. Es muy posible. Entonces, conozca bien su gramática y va a poder hablar de manera inclusiva con la regla. Pero ni así lo hacen. Y yo voy a contarte una anécdota que tuve. Yo salí con una persona trans hace un tiempo. Que tiene pues características un poco andróginas, no sé si llamarlo así. Por una parte es muy masculino, algo que me atrajo bastante, y por otra pues le encantan las faldas, las uñas, el cabello, cierto maquillaje y cosas así, ¿no? Pero bueno, ella se identificaba como ella.
Sin embargo, la veía, la veía y le empecé a hablar de él. ¿Me explico? Y de inmediato me dijo, ay, por favor, dirígete a mí como ella y así, ¿no? Y batallé. La verdad es que batallé un poco porque convivíamos, después nos hicimos pareja y cosas así. Pero batallé y aún estando en pareja a veces la llamaba de él y llegamos a un acuerdo. Y yo estuve así como que yo fui el de la iniciativa. Cada vez que te diga en masculino, por favor, pégame. Así, literal, estemos en la calle, aunque sea violencia, no importa. Le dije, pégame, hazme así, o pégame en la panza, ¿no? Una cosa así. Y dijo, ¿en serio? Sí, digo, porque tengo que realmente esforzarme mucho más para llamarte como quiero, como debo llamarte, ¿no? Y la verdad es que sí le sufrí, sí me llegaron varios golpes, algo, algo intensos, pero me ayudó, o sea, no recomiendo que se haga esto para nada, sin embargo, cuento esto para hacer visible que todos vivimos un proceso diferente. En mi proceso tuve esta experiencia en particular que me permite tener, digamos, cierta pues agilidad en ya hablarlo más en todos mis extractos sociales. Pero hay otras personas que quizá no, y quizá no conviven con personas con estas ideologías o estas formas de identificación que también por eso están lejanas, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces yo digo, sí hay que pensar en que cada persona tiene un proceso diferente. Lo que no podemos pasar de lado es que se ignore el tema o que no se discuta el tema. Bien, entonces ahorita, bueno, después de todo esto que estamos hablando, Gonzalo, yo te preguntaría, ¿algo en ti ha cambiado con respecto a lo que haces, por lo menos en el escenario y el lenguaje inclusivo? O sea, no sé, ¿llegarías a reconsiderar usarlo durante toda la narración o esta plática en realidad tampoco fue tan, tan llegadora? No, yo creo que ocuparlo en toda la narración todavía no sé, todavía no me convenzo. Te No me convenzo resistes. porque yo creo, me resisto y creo que mi postura, acá en Chile se le dice amarilla, como tibia, todavía está presente como en ese tema de seguir tratando al público un poquito como con guantes de seda. Y tú lo dijiste, puede ser que le tengas mucho cuidado y una sobreprotección al público, una sobreprotección innecesaria. Sí, eso sí va a quedar dando vuelta en mi cabeza todo el tiempo. Pero sí, también me queda dando, y eso sí es una afirmación de que el mínimo creo que uno podría pedir para una persona que se pare arriba en un escenario es revisar lo que hablamos de, incluso de ese ya existen manuales, de eso sí yo estoy seguro que ya existen manuales, de formas de estructurar el lenguaje de forma inclusiva. Y usted dirá, no, pero está lleno de mentira, porque esos manuales están desde el año 90, 2000, que tiene que ver con otros momentos del feminismo, no el que estamos viviendo ahora, y ya existían manuales no sexistas, en ese momento se llamaban manuales no sexistas, porque en el momento Buen punto. Sí, también, acá existían. también existen. Por ejemplo, cuando llamas a las niñas de princesas, de damas, de señoritas. O sea, ¿quién eres tú para llamar así a alguien que no conoces en el escenario? Y las estás llamando con un estereotipo que no es un lenguaje sexista. O cuando llamas al niño campeón, guerrero, caballero. O sea, no, es lenguaje sexista. Que ese es otro gran tema, que también después podemos abordar. Sin embargo, yo te iba a preguntar sobre tu postura amarilla, así le dicen en Chile amarilla, acá le decimos los tibios, y hay un dicho que dice que Dios odia a los tibios, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que lo dices con mucha naturalidad, o sea, no te avergüenza, o te sientes orgulloso de ser un tibio. No me siento orgulloso de ser un tibio, un amarillo. Pero en mi posición de hombre privilegiado, que vivió toda la vida con grandes privilegios desde ser un hombre heterosis, con buena situación, no puedo negarlo. Y no puedo negar que esa tibieza viene aquí como que me baña esa tibieza. Me baña esa tibieza porque he estado, incluso es como que es mi alma mater vivir en esa tibieza por lo mismo, por los privilegios, porque si, digámoslo así, si yo me quedo quieto, el mundo juega a mi favor. Ay, porque ya, no sé si me caes bien, ya no sé si te quiero, Gonzalo.
No te preocupes, cuando tengo esta postura normalmente mis amigues normalmente me golpean por odio. Me dicen, maldito privilegiado, que te sale todo fácil, a ti no te discriminan en ningún lado, te abren las puertas, tienes más posibilidad de tener más trabajo, de mejor sueldo. Y yo digo, sí, es verdad. ¿Cómo revertir eso? Es imposible. Incomodo un poco. Y tiene razón, César. Sí, desde mi posición de incomodar a través de la E algunas veces, igual dentro de eso no salgo de mi comodidad 100%. Sí, de hecho yo más bien te invitaría a que como gozas de estos privilegios, que pues afortunade, porque yo hubiese querido tener ciertos privilegios que no tuve, pero bueno, desde ahí hablas desde un lugar donde podrías incidir más entonces. Donde quizá desde ese lugar necesitamos a este aliade que desde ahí haga lo suyo por toda una comunidad, por toda una lucha, ¿no? ¿O no? Sí. No, totalmente de acuerdo, me siento invitado. Yo, por ejemplo, en reflexiones con otros varones, yo desde ahí, sé que estamos como al final, pero como nunca está además, nunca es tarde, como se dice. Y por ejemplo, yo no me considero un varón feminista, porque considero que no es una lucha mía. Yo me considero varón antipatriarcal o en reflexión antipatriarcal, entendiendo el patriarcado como la gran estructura. Yo, porque no puedo militar en un movimiento que no estoy invitado a militar, pero sí estoy invitado a cuestionar el patriarcado desde mi postura. Entonces, yo normalmente si pusiera como el nombre y lo pusiéramos aquí en el video, como que sería como varón antipatriarcal o en reflexión antipatriarcal, porque tampoco sería como, oh, yo vengo perfecto deconstruido. Desde esa postura obviamente intento incomodar lo que más puedo y me encanta tener amigues como tú, bueno, a mi propia compañera que está por aquí dando vueltas por la casa en este momento, muy en silencio para la grabación, a lo cual se lo agradezco públicamente. Gracias. Cuestionándome siempre, como diciéndome, tú puedes un poco más. Tú puedes un poco más, tú puedes hacer un poco más. Por eso, algo que tú me preguntaste antes, como ¿con qué me quedo? Sí, bueno, puede ser que no en mi próxima función no ocupe totalmente la E todo el tiempo, pero sí a tener que revisar esos manuales no sexista que podríamos considerarlo en esta conversación como el mínimo, Más allá que te consideres antipatriarcal en la reflexión, el manual no sexista debería ser el mínimo de alguien que trabaje en arte escénico. Muchas gracias, Gonzalo, te abrazo, te agradezco hasta allá, hasta Valparaíso, Chile. Y bueno, quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañaron. Les pedimos que sigan a Gonzalo en sus redes sociales, se las dejo aquí, miren, aquí, por aquí van a aparecer. Y también me sigan a mí en el Instagram, sí, miren, aquí todo aparece. A mí también ahí síganme en mis redes sociales, estamos subiendo contenido, ahí, exacto. Muchísimas gracias, esto fue un cuentacuentos César Ricón, ya me estoy atorando, un cuentacuentos César Ricón, hasta la próxima.